aminoácidos los definimos como... Aguante. Me da chance. Compuestos orgánicos de bajo peso molecular. Ajá, son compuestos orgánicos de bajo peso molecular. ¿Qué más? Que presentan en su estructura un grupo carboxilo y un amino. Y que presentan en su estructura un grupo carboxilo y un grupo amino. Esa es la generalidad. Todos los aminoácidos tienen esa característica en común, ¿sí? Y quedamos, en particular, en el caso de los aminoácidos que constituyen a las proteínas, ¿qué característica hay con respecto al grupo amino y carboxilo? ¿Puede repetirla, profe? Ajá. En el caso, ¿qué particularidad hay de los aminoácidos que forman a las proteínas? ¿Que son carbonos quirales? Antes que eso, recuerden, en el caso de los son enantiómeros que forman a las proteínas, el grupo amino y el grupo carboxilo, ¿quedamos qué? ¿De qué? Aquí está. El grupo carboxilo y el grupo amino se encuentran ¿qué? ¿Tienen un enlace peptídico? No, ojo, eso es hasta las proteínas. En el caso de los aminoácidos que constituyen a las proteínas, quedamos que el grupo amino y el grupo carboxilo se encuentran unidos al mismo átomo de carbono. Este átomo de carbono, por nomenclatura de ácidos carboxílicos, se conoce también como carbono alfa. ¿Sí? Entonces quedamos. En el caso de los aminoácidos que constituyen a las proteínas, el grupo carboxilo y el grupo amino se encuentran unidos al mismo átomo de carbono. ¿Sí? Este átomo de carbono adicionalmente se encuentra unido a un hidrógeno, ¿sí? Y la diferencia entre los 20 aminoácidos que ya empezamos a estudiar la clase pasada, el grupo R es lo que nos marca la diferencia entre los 20 aminoácidos, o sea, el grupo que esté unido aquí. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o no? Sí, profe, vamos bien. Sí, profe. Okay. Quedamos que dado que los aminoácidos, que este carbono que tiene al tener 4 sustituyentes diferentes, dijimos que este es un carbono asimétrico, es decir, un carbono quiral, por lo que todos los aminoácidos podrían existir en dos formas alternativas, dos tipos de isómeros alternativos que conocemos como isómeros ópticos. ¿Sí? Quedamos. Estos isómeros ópticos, ¿sí? Se les tiene que dar una configuración porque el carbono alfa es un carbono asimétrico y la configuración de los aminoácidos se iba a basar en la estructura de ¿qué molécula? ¿Quién es este? El L, ¿no? ¿El qué? El L-aminoácido. Quedamos que son L-aminoácidos, pero son L-aminoácidos porque esa estructura está basada en la estructura del gliceraldehído establecida por Fischer. ¿Sí? Fischer dijo que si el gliceraldehído tiene 4 sustituyentes diferentes, su carbono 2 es un carbono asimétrico. Y por lo tanto, si ponemos el grupo carbonilo en la parte superior y el último carbono en la parte inferior, ¿sí? El oxidrilo tendría la posibilidad de quedar proyectado hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Y entonces tenemos los dos isómeros ópticos. Estos dos isómeros son la imagen especular uno del otro, pero son dos isómeros que no son superponibles, ¿sí? Es como mi mano derecha y mi mano izquierda. Mi mano derecha y mi mano izquierda son la imagen al espejo una de la otra, pero las dos no son superponibles.
Esto quiere decir que no puedo usar el guante de mi mano izquierda para mi mano derecha, pues me queda todo chueco, ¿no? Con las moléculas pasa lo mismo. Entonces, en base a la estructura de lo que Fischer llamó el L-gliceraldehído, él dijo, si el oxidrilo queda proyectado hacia la izquierda, le vamos a llamar L, ¿sí? Y si el oxidrilo queda proyectado hacia la derecha, le vamos a llamar D, ¿sí? Que es levógiro y dextrógiro. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, por analogía con los aminoácidos, el grupo carbonilo correspondería con el grupo carboxilo del aminoácido. ¿Sí? El último carbono del gliceraldehído, el carbono 3, correspondería con el grupo R. Y el oxidrilo, ¿sí? Sería análogo al grupo amino. ¿Sí? El hidrógeno sigue siendo el hidrógeno. Y entonces, en el caso de los aminoácidos, si nosotros escribimos el grupo carboxilo en la parte superior y el grupo R en la parte inferior, por analogía con los con el gliceraldehído, ¿sí? Si yo pongo el grupo amino del lado izquierdo, tengo un L-aminoácido, ¿sí? Y su isómero óptico sería un D-aminoácido, ¿sí? Pero recuerden, las proteínas se construyen a partir de los isómeros L. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda en cómo se establece la estructura de los aminoácidos? No, profe. No, profe. Que independientemente de que el aminoácido desvíe la luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda, esto se llama configuración absoluta y está basada en la estructura del L-gliceraldehído, ¿sí? Por analogía con él. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. También dijimos que los aminoácidos, ¿sí? Tienen estructura de ion dipolar, ¿sí? Y la estructura de ion dipolar se debe de ver apoyada por las evidencias físicas y químicas. ¿Qué evidencias físicas señalamos que nos ayudan a entender que el aminoácido tiene estructura de ion dipolar o de Sweeter ion? ¿Cuáles son las evidencias físicas? Dijimos, son 3. La ¿Se solubilidad. presentan en forma sólida? 1. Sólidos, ¿en qué condición? Cuando son ¿qué? puros. Son sólidos a Temperatura ambiente. temperatura ambiente. Esa es la primera. Al ser sólidos a temperatura ambiente, me está diciendo que, pues vamos a decir, a 30 grados centígrados, ¿sí? Las interacciones entre las moléculas del mismo aminoácido son interacciones muy fuertes, ¿sí? ¿Y qué interacciones serían más fuertes? Las que forma la estructura del lado izquierdo o la del lado izquierdo o la del lado derecho. ¿Quién de estas dos estructuras establece interacciones más fuertes? ¿Y por qué? ¿Qué tipo de interacciones forma? Vamos a decir, esta estructura, la primera, vamos a decir la estructura A. Creo que había dicho que eso formaba puentes de hidrógeno, ¿no? Vamos a decir, esta es A. Ajá, efectivamente. Esta forma puentes de hidrógeno y esta otra forma ¿Enlaces ¿qué tipo de iónicos? interacciones? Enlaces iónicos. Interacciones iónicas, ¿sí? Entonces, esas interacciones iónicas nos permiten explicar por qué este es un sólido, ¿sí? Si interacciona únicamente por puentes de hidrógeno, nos permitiría explicar por qué es un líquido, pero no, los aminoácidos son sólidos. Segunda característica. ¿Qué otra característica me ayuda a apoyar la hipótesis de que el aminoácido es un ion dipolar? Punto de fusión mayor a 200 grados centígrados. Puntos
puntos de fusión son mayores a 200 grados centígrados. Vamos, el agua, a pesar de que es dipolar y se atrae fuertemente, pues a 200 grados centígrados ya hasta se evaporó, ¿sí? Cuando apenas el aminoácido está cambiando a su estado líquido. Entonces, nuevamente, eso me habla de que entre los aminoácidos se forman interacciones muy fuertes. Y la tercera es que... ¿Altamente solubles en agua? Altamente solubles en agua, ¿sí? Para recuerden, en el primer caso, en la imagen que pusimos ahorita, la letra A, las interacciones con agua serían exclusivamente a través de Fuentes de hidrógeno. Fuentes de hidrógeno y serían limitadas. Pero en cambio, aquí al haber cargas, pues el agua va a tender a envolver a estas cargas, estas secciones iónicas de la molécula, a través de esferas de solvatación. Y eso me permite explicar por qué esta forma es más soluble que la primera. ¿Vamos bien? Ahí me quedé, vimos la estructura de los primeros aminoácidos. Profe. Ay, Antes de continuar, no, sí, aparte, sí, no, aparte. De todas maneras, acuérdame, me podría me había olvidado, pero qué bueno que me hablaste. Dime. No, sí, pero aparte, ¿me podría repetir la segunda característica? Era sólidos a temperatura ambiente. Sólidos a temperatura ambiente. Segunda son puntos de fusión mayores a 200 grados centígrados. Y la tercera es que son extremadamente solubles en agua. ¿Sí? Son altamente solubles en agua, ¿va? ¿Alguien más? Y eso comprueba la dipolaridad, ¿verdad? Sí, esto nos ayuda a explicar por qué el aminoácido tiene estructura de ion dipolar. ¿Sí? Y dijimos, químicamente no es lo mismo que lo tenga en la estructura, digamos, A, que la estructura B, porque químicamente el grupo carboxilo funcionaría como ácido y el grupo amino como base. Pero si tiene estructura de ion dipolar, el grupo carboxilato funcionaría como base y el grupo amonio como ácido. Entonces, estamos hablando de dos cosas diferentes. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y entonces dijimos, existen 20 diferentes aminoácidos. La diferencia entre los 20 aminoácidos es la naturaleza del grupo R. Y dijimos, los aminoácidos se pueden clasificar dependiendo de la estructura las propiedades del grupo R. ¿Sí? Las características de este grupo, ¿va? Y quedamos, en el primer grupo de aminoácidos, ¿sí? Tenemos a los aminoácidos no polares. Es decir, que R no le confiere ninguna propiedad polar, ¿sí? Más bien son aminoácidos con grupos R, pues, apolares, ¿sí? O hidrofóbicos, de cierta manera, ¿sí? Y aquí empezamos a ver, el primero es el más sencillo de todos y es el único que no presenta un carbono asimétrico. Este primer aminoácido, el grupo R es, si no es asimétrico, ¿sí? El grupo R es, y ojo, es no polar. Que sea no asimétrico, que sea un carbono simétrico, quiere decir que tiene dos constituyentes iguales. Pero si es un aminoácido no polar, pues no podría tener un grupo carboxilo o un amino, porque estos le confieren polaridad dada la electronegatividad de los oxígenos o del nitrógeno, ¿sí? Entonces, el primer aminoácido, su grupo R es un hidrógeno. ¿Quién es este aminoácido? Glicina. La glicina. La glicina, el más sencillo de todos, ¿va? Recuerden, glicina. Segundo, tiene un grupo metilo. Alanina. Alanina. Alanina.
Tercero, un grupo isopropilo. Valina. Valina. Cuarto, isobutilo. Leucina. Leucina. Siguiente, secbutilo. Isoleucina. Isoleucina. ¿Sí? Siguiente, quedamos. El siguiente, bueno, no me acuerdo si en este orden se los di, pero es que no estoy viendo los aminoácidos. Pero en el siguiente, el grupo amino y el alfa carboxilo y el carbono alfa, forman un anillo de 5 elementos, un anillo heterocíclico saturado de 5 elementos. ¿Sí? Prolina. Nitrogenito. ¿Va? ¿Cuál es? Prolina. Ina. Y ese anillito también se conoce como pirrol. ¿Sale? Siguiente aminoácido. Fíjense bien, R. Estoy hablando únicamente de R. Es un etil-metil-tioéter. Metionina. Metionina. ¿Sí? Siguiente aminoácido. Tiene ya saben, tendría el carbono beta, ¿sí? Parecido a la alanina. Y hagan de cuenta que sustituimos un hidrógeno de la alanina por un anillo aromático, un grupo fenilo. Fenilalanina. Y el último, en lugar del grupo fenilo, tenemos el grupo indol. Indol es un anillo heterocíclico. Triptofano. ¿Sí? Constituido por nitrógeno. Es el triptofano. Entonces aquí ya llevamos 9 aminoácidos, ¿verdad? ¿Me faltó alguno? Ya se lo saben. Ya están bien truchas para el examen. Más o menos, profesor. Poquito. Bueno, hay que estar muchito, ¿va? Hay que seguirla estudiando para que estemos bien truchas el día del examen. ¿Sí? Que bueno, todavía nos falta bastantito, a lo mejor no terminamos hoy con proteínas. No me quiero acelerar para fuerzas acabar y que el martes lo hagamos. Si no acabamos, lo hacemos de este martes en 8, no pasa nada. ¿Va? Está bien, profe. Muy bien, Carlos, eso es todo, una buena expresión de felicidad. Gracias, profe. Pero además es fin de semana largo, ¿eh? Pues ya saben, estos sí fines de semana largos, pues seguimos en arraigo domiciliario. ¿Sí? Acuérdense que en los países europeos prácticamente hoy Francia ya volvió a cerrar las fronteras, todo lo que está en Europa, en Alemania, bien, en Italia, se está salvando todo porque está claro eso. Y vamos, es una situación global, o sea, no es culpa del sistema de gobierno. O sea, se trata de esa manera. Si ya está para allá, así es cierto, eso es en Europa, y pues no circula tanto, ya empezamos a comer luego ya, hay que darnos mucho, ¿va? Ok. Ya saben, eso es parte del trabajo. Además, estamos viendo la escuela de ciencias biológicas, tenemos que estar informados y saber qué es lo que nos hace bien. Porque ya saben, ¿vamos bien? Sigue el grupo. En el siguiente grupo hay 6 aminoácidos y se llama el juego de los aminoácidos con grupo irregular, pero sin carga pH 7. Es decir, pH fisiológico. Recuerden,
polares, pero sin carga, así es, el grupo R tiene un grupo polar, pero es de un central realizado PH7. ¿Me entienden? Ahorita lo vemos. A lo mejor que no las estructuras va. Fíjense bien. Siguiente grupo. Los aminoácidos polares sin carga PH7. Son 6. Fíjense bien. El primero se llama serina. Y su abreviatura de letras es SER. Va. La serina, muchos de los de la lana. Sí, hagan cuenta, en la lana sustituye un hidrógeno por un oxidrilo y tenemos serina. ¿Se entiende? El primero es serina, se ve un poco serina. Sí, pero disculpo de defenderla. Si es que eres licenciado. ¿Cómo lo van a ir? Ya. Ok, ahí está. Va. El primero se llama serina. La lana es uno de los aminoácidos importantes de la llevaba mucho. Sustituir un hidrógeno de la lana por un oxidrilo. Sí. Y entonces ahora se llama la lana. Claro, este oxidrilo le quiere a la molécula, tiene su parte de los moléculas, la diferencia de electrones, etc. ¿Vamos bien? Sí, no. Segundo, la latrina. Recuerden, aquí los nombres que les estoy dando. Recuerden que las abreviaturas vienen en inglés. Entonces, la latrina se abrevia como THR. Bien. Y la latrina, fíjense bien, en esta cosa hagan cuenta, sustituimos un componente de la vaina por monoxidrilo. Aquí la vaina de CH3, quito el CH3 con monoxidrilo. El primer caso sería un grupo. Fíjense bien, esto es un metoxi. Este sería un metoxi. Son dos carbonos. Sí. Pero unidos en ambos casos son monoxidrilo. Este oxidrilo le conviene al grupo R. Sí. Siguiente, voy a cambiar la arginina y la glutamina. Si quieren, ahorita un poquito más hablo de va, de momento lo voy a cambiar un poquito para fíjense, el siguiente es tiroxina. La tiroxina, recuerden, la primera tiene un grupo fenilo, ahora sí es un grupo fenol. Por eso es un oxidrilo, no se recuerda la diferencia entre fenilo y fenol. El fenol tiene un oxidrilo. Y con la lectura de fenol. Si no vienen los oxidrilos es menil. Pero al ver el oxidrilo, fenol es un alcohol. ¿Sí? Este también es un aminoácido aromático. ¿Qué deriva de la alanina? Es como si sustituyéramos un hidrógeno en posición para por un oxidrilo.
se abrevia como TIR con Y, T, Y, R, y el siguiente es la cisteína. La cisteína, fíjense, se parece a la cisteína, pero en lugar de oxígeno, tiene sulfidrido. Es decir, ion. Sí se abrevia como si, con Y también. Vamos bien. Siguiente. Recuerden que entendí estas aminoácidos son las astracina y la glutamina que pongan los nombres y dejen las para comprender las estructuras. Nada más de explicarles los que es un grupo. Fíjense, el tercer grupo de aminoácidos se conoce como aminoácidos polares, pero con carga pH7. Polares con carga pH7. Se entiende la diferencia entre el grupo anterior. El grupo anterior no tenía carga. En este caso ya hay carga pH7. Y voy a estar los dos abajo. Los dos últimos esta tablita. El primero es el ácido aspartático. El ácido aspartático, pH7, tiene un grupo de beta-carboxilo. Beta-carboxilo, ya saben, este es el carbono alfa, el siguiente es de beta. Unido al carbono de beta, tengo un segundo carboxilo. Pero este carboxilo, el pH18, está detonado con el aminoácido. Entonces, la verdad es que no lo deberíamos llamar ácido aspartático. El nombre, perdón, pH7. Fíjense, pH7 es grupo. Está detonado. Entonces, si se dan cuenta, los dos ácidos a pH7 están destonados. Si están destonados, le podemos llamar también aspartato. Ya saben, ácido aspartático o aspartato. ¿Cuál es la abreviación? Perdón. No, dice que se lo acabo de preguntar. La abreviación es ASP. Fíjense que la mayoría de las abreviaciones las primeras letras de su nombre en inglés. Sí. Y el aminoácido tiene el es decir, tiene un grupo gamma-carboxilo, es alfa, beta, gamma. Y unido al grupo gamma, tiene un grupo carboxilo también. Y se llama ácido glutámico. Lo mismo, muchachos, los dos grupos carboxilatos se encuentran destonados, también lo podríamos llamar glutamato. Y su abreviatura va a ser GLU. ¿Vamos bien? Sí, profe.
vamos a regresar a los aminoácidos polares de carga. ¿Sí? Bien. La paraquinina es la amida de la azúcar. Por eso digo que si entendemos esto, ahora aquí sustituimos esto en H2 en una amida y esta amida se llama asparagina. Y la abreviatura de la paraquinina se intenta usar las primeras letras para la paraquinina vamos a dar ASNN. ASNN. La abreviatura es ASNN. Vamos a decir átomo sin la O. ¿Vamos bien? Y el aminoácido que nos faltaba es la amida del tabaco. Fíjense, lo único que cambió es que es gamma en un grupo amida. Gamma amida se convierte en glutamina. Y por analogía que conocemos la abreviatura de la glutamina. No. Perdón. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ahora. Estos primeros dos aminoácidos, que son aminoácidos polares, pero con carga de H se conocen bien como aminoácidos ácidos. Aminoácidos que tienen carga. Polares con carga, a su vez los vamos a subdividir en dos grupos. El primero son los aminoácidos ácidos. De ahí está aspartato y glutámico. Y nos quedan por ver tres aminoácidos, son los aminoácidos básicos. El segundo grupo de los aminoácidos polares carga vamos a llamar aminoácidos básicos. Entre los aminoácidos básicos están tres. El primero se llama lisina. Fíjense que el grupo R es un grupo botulinamina. Dicho en otras palabras, como alfa, beta, gamma, delta, epsilon, tiene un grupo epsilonamino. ¿Qué grupo, perdón? Epsilonamino. Recuerden, R es una butilamina. Vean. Todo esto son cuatro átomos y tienen su compuesto como amonio que crea protonado. Sí. Y esto se llama, nuevamente sería alfa, carbono alfa, siempre tiene cuatro diferentes aminoácidos. Esto nos va a dar carboxilo y aluminio al hidrógeno y como grupo R butilamina, que sería alfa, beta, gamma, delta, epsilon
guanino. ¿Va? Y su abreviatura de las 3 letras, Lilis, con Y, L, Y, S. El siguiente se llama arginina. La arginina, bien. Tiene un grupo aquí, tiene un carbono. Es una mina secundaria unida a un carbono, que este carbono donde enlaza NH2 con carga positiva y NH2. Es menos se parece mucho a la urea. Si en lugar de NH2 con carga con un oxígeno, es urea. ¿Va? Y este grupito, este grupito de 4 elementos, formado por 3 nitrógenos y un carbono neutral, se llama grupo guanino. Guanino. ¿A qué le recuerdo, Nadia? Guanina. Algo más sencillo. La guanina, hablamos de qué suena. Guanina. ¿Dónde lo encontraron? ¿En dónde? De las verduras. Muy bien. En el guano. Sí, por eso le llaman guanino. Y tiene que ver con el metabolismo con el nitrógeno. ¿Va? Bueno, chicos, se me acaba el tiempo de